¿Cuánto nos importa a los asturianos? ¿Cuánto nos importan los presupuestos generales del Estado? ¿Cuánto nos fijamos en esas cifras que determinan cosas tan elementales como los servicios públicos, como la sanidad o las políticas para generar empleo y actividad económica? Es una de las cuestiones que planteamos esta noche. Veremos el resultado de nuestra encuesta a pie de calle, pero también analizaremos el detalle grueso y fino de los datos que de día en día vamos conociendo y de los análisis que de día en día vamos conociendo de esos presupuestos generales del Estado. Esta noche compartimos la mesa de debate en 30 con Roberto Fernández Lleras, doctor en Economía. También está con nosotros la politóloga Melania Álvarez, el periodista Marcelino González y el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo, Óscar Buznego. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Esta noche, para empezar, casi vamos a ser un poquito más osados y en lugar de una palabra les vamos a pedir una nota. En realidad, dos notas de 0 a 10. Una para el proyecto de presupuestos generales y otras para las consecuencias que creáis que pueden tener esos presupuestos en nuestro país. Roberto. Es difícil, pero bueno, al presupuesto no le pondría más de un 5 y las consecuencias me temo que son de 4. Melania. Yo iría a lo más arriesgado, 0-0. Marcelino. Yo a los presupuestos les pondría un 4, no me atrevo a darles el aprobado, y a las consecuencias es mucho más difícil todavía. Yo lo rebajaría también un poco, a un 3 o un 2. Óscar. Un 4. ¿Para las dos? Para las dos. 4 y 4. Bueno, ese es el resultado de la primera valoración de nuestros invitados de esta noche, pero hablando de presupuestos, ¿somos los ciudadanos conscientes de las cosas que contemplan esos presupuestos y que nos afectan en el día a día? ¿Les damos la importancia que teóricamente al menos tienen? Hemos salido a la calle a preguntárselo y esto es lo que nos han contestado. Porque son totalmente regresivos, que han cortado donde han querido, no donde hacía falta, que han beneficiado a quienes han querido, no quienes lo necesitaban, y bueno, muchas cosas más, porque he leído algo tremendos. Creo que son realmente necesarios para la situación actual que vivimos, entonces nos va a tocar apechugar. Lo que quisiéramos es ver a alguien, algún político, incluso algún banquero que lo haya hecho mal, pagando por ello, pero desde luego de acuerdo en ellos. Muy mal, muy mal. Más que todo en la salud, que es lo más importante, en las pensiones de la gente mayor, que yo creo que es la que más necesita, y mucho más la educación, que yo creo que también va a haber unos recortes importantes. Que hay algo que no hemos hecho bien en los últimos años y vamos a tener que pagarlo. Lo lamento mucho por la juventud. A mí ya me queda menos tiempo, pero me temo que vamos a tener que pagarlo con intereses, además. Tenemos que ajustarnos, ¿no?, a lo que está ocurriendo y los ajustes, pues el recorte hay que hacerlo de algún sitio, entonces supongo que de donde menos daño haga, ¿no?, a la población. Fomento me parece que ha sido uno de los grandes sacrificados y bueno, pues ese es donde se va a notar. Yo creo que iríamos para atrás si nos empeñáramos en gastar lo que no tenemos. No, es un problema de la Merkel. O sea, en estos momentos España está semi-intervenida, con lo cual o se hace caso de la Comunidad Europea o no nos dan dinero. Si no nos dan dinero, suspensión de pagos. No hay más. Y recortar y recortar y recortar. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? No hay otra, ¿no? Es lo que hay. Como dicen por ahí, es lo que hay. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Con qué os quedáis de lo que acabamos de ver? Con él es lo que hay. ¿Sí? Con esa especie de fatalismo en que parece que hemos entrado de un tiempo a esta parte, en que al final pues parece que no hay otra solución, y es posible que no la haya, algunos creemos que sí, pero bueno, en cualquier caso, parece que hay una conformidad con esta situación y que no nos queda más remedio que aguantarnos con lo que hay. ¿Estáis de acuerdo, en desacuerdo? Yo básicamente estoy de acuerdo. Estamos viendo que el común denominador es el conformismo, la resignación cristiana o no cristiana, pero resignación al fin y al cabo. Yo creo que la gente está muy concienciada de que hay que hacer ajustes. Otra cosa es qué ajustes hacemos y de eso yo creo que podremos hablar ahora. Melania, también totalmente de acuerdo, y cabe destacar esa preocupación ciudadana, ¿no?, por el resultado de estos presupuestos generales en nuestra vida cotidiana, que realmente no creo que la voluntad política, en este caso, haya sido capaz de reflejar esa realidad o esa necesidad de soluciones por la que apuesta la ciudadanía. Sí, a mí me parecen todas las opiniones interesantes. Son respuestas a las dos preguntas que debemos hacernos. Una de ellas es si es necesario recortar
y es necesario recortar lo que indican los presupuestos, el proyecto de presupuestos, y otra cuestión es si hay que recortar, qué recortamos, qué priorizamos en el gasto y en el ahorro. Y por otro lado, las opiniones también ponen de manifiesto las discrepancias que hay en la sociedad española sobre estas dos cuestiones. Hablando del fatalismo que citaba Marcelino, os planteo, ¿estos presupuestos son estos y no pueden ser otros? ¿Son unos presupuestos de o esto o nada? ¿Qué os parece? Siempre hay alternativa y, en fin, aquí esto es como cuando uno juega a ser seleccionador de fútbol o entrenador del Sporting, todo el mundo haría su alineación. Yo creo que hay alternativas, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso. Es decir, deberíamos plantearnos cuáles son las grandes prioridades, los asuntos casi intocables que se deberían salvaguardar de los recortes, y esto no se está haciendo. Y en segundo lugar, por el lado de los ingresos, deberíamos plantearnos, yo siempre lo digo, una política fiscal integral, una política fiscal que huya de pequeños retoques y que además siempre se dice que son recortes en el gasto permanentes, pero luego los ajustes fiscales son temporales, extraordinarios. No, hagámoslos permanentes también, ¿no? Esto es lo que yo planteo. ¿Más opiniones, Oscar? Sí, yo pienso también que existe la posibilidad, por supuesto, de componer los gastos y los ingresos de otra manera, hacer otra distribución, pero además también sería posible quizá establecer otro calendario para realizar el ajuste que admitimos que debemos hacer, y también sería posible, pienso, otra actitud política, sobre todo por parte del Gobierno, a la hora de explicar el porqué, el cómo, el cuándo de estos presupuestos que tienen un enorme calado político y que la gente, como hemos visto, se pregunta a qué obedecen, a qué motivos obedecen. Yo estoy de acuerdo con Roberto en que efectivamente siempre hay alternativas. Cada uno haría, como él bien reflejaba, cada uno haría su alineación. Y en este caso, aunque sea mucho más serio aparentemente, pero efectivamente podría haber otras alternativas. Y creo también que tiene razón en que aquí lo importante, porque el gasto no se puede hacer sin ingreso. Los presupuestos tienen que estar equilibrados en ingresos y gastos. Entonces, donde hay que intentar es tener más ingresos. Y los ingresos, yo creo que efectivamente con una fiscalidad más agresiva, más orientada en otras direcciones, podría ser diferente. Resumiendo esa actitud política, yo creo que podríamos llegar a hablar de valentía, ¿no? En este momento, en un momento de crisis como el que nos toca vivir, con recortes, que lógicamente habrá que hacer recortes y tendremos que ajustarnos a gastar lo que tenemos, como decían en esta muestra de Ciudadanos. Y esa actitud política debería ser o debería estar protagonizada por la valentía. Vamos rápidamente con la fiscalidad, porque es uno de los aspectos que más se ha criticado a lo largo de toda la semana de este proyecto de presupuestos generales del Estado. Las críticas inciden en que no se ha buscado tanto eliminar el fraude fiscal como quizás sería conveniente para aumentar ese capítulo de ingresos. ¿Vuestras opiniones y valoraciones? Efectivamente, se podría hacer más, mucho más, yo creo, en el ámbito de perseguir el fraude fiscal, de perseguirlo y de prevenirlo, porque es tan importante es uno como otro. Y sin embargo, vemos los datos y vemos que uno de los recortes, uno de tantos, es en la agencia tributaria, la agencia que se debe encargar precisamente de todas estas cuestiones. Por tanto, no creo yo que esa sea la vía de avance, ¿no? Y echo de menos, que es lo que antes decía, una política fiscal que vaya a durar, porque se nos anuncian que las subidas de impuestos que hay van a ser temporales, extraordinarias, se aplican siempre calificativos muy ponderados, ¿no? Bueno, hagámoslas permanentes y de alguna forma tendríamos recursos más estables a lo largo del tiempo. En política fiscal yo creo que se va un poco por ahí, ¿no? En esa huida hacia adelante, en no mirar más allá, ir parcheando la situación como buenamente se pueda, también teniendo en cuenta pues lo que electoralmente muchas veces tenga mayor respaldo, pueda llegar a tener mayor respaldo, y se pierde la perspectiva de una política fiscal general planificada y que realmente sea eficaz. Sigo insistiendo en lo mismo, es que si al final no te queda otro remedio, tienes que entrar a saco y efectivamente no andar poniendo parches, no ser timorato. Hay que ir adelante y hay que conseguir que esa política fiscal no sirva para este año y a ver qué hacemos el que viene, o el siguiente. Hay que buscar una política fiscal que sea de verdad acomodada a esta situación y a la que pueda venir después. Sí, verdaderamente es inadmisible el planteamiento. El Gobierno solicita al ciudadano una confianza ciega. Nosotros sabemos lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Y por un lado
decreta una especie de amnistía fiscal, mientras por otro lado a los ciudadanos les está exigiendo un sacrificio casi imposible para muchos de ellos. Esto es realmente inadmisible. Hay alternativas. Mira, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginémonos un funcionario medio que en un momento dado le pregunta al gobierno: ¿usted prefiere que le recorte 100 euros de su sueldo o prefiere pagar 100 euros más de IRPF? Bueno, pues esta pregunta tan sencilla no se está haciendo por parte del gobierno, ¿no? Se recurre directamente a la vía del recorte de gasto, que sí, es la vía fácil y la vía eficaz a corto plazo, pero solo a corto plazo. En ese caso puede que se cumplan las dos premisas, porque por un lado se contienen los salarios de los funcionarios y por el otro, como se ha subido a todo el mundo el IRPF, pues también a ellos. O sea que en ese caso se cumplen casi las dos premisas. Podríamos hacer preguntas de este tipo muy similares y a lo mejor nos llevábamos una sorpresa. Os pregunto por algo que planteabais de lista de intocables, Óscar. Sí es cierto que se ha hablado mucho desde todos los partidos políticos, incluso aquí en Asturias en la última campaña electoral autonómica eran intocables servicios y prestaciones básicas como sanidad, educación, prestaciones sociales. Parece ser que el Gobierno también había mantenido ese planteamiento para los presupuestos. No sé si en las críticas que hacéis a los intocables es que os falta algún elemento más o que os sobra alguno de estos. No lo sé, pregunto. Bueno, a mí se me ocurren varios. Por ejemplo, en primer lugar, uno, las pensiones. Parece existir un consenso político en torno a no solo mantener el poder adquisitivo de las pensiones, sino incrementarlas en relación con el IPC. Pero sucede que hay funcionarios que perciben un salario inferior a la pensión de algunos pensionistas que están realizando los sacrificios que se están solicitando a todo el mundo, que tienen una familia, que están pagando una hipoteca. Entonces, al menos pienso que deberíamos cuestionarnos dónde recortar, dónde gastar. ¿Más opiniones? Yo creo que lo de los intocables es que son Elliot Ness y otros tres. Y es que ya lo repetimos a la campaña electoral, si es que cuando decíamos que todo el mundo estaba de acuerdo, todos lo sabemos. Otra cosa es después cuando llega la hora de plasmarlo en números, en cifras o en un proyecto de ley, ¿no? Y entonces es cuando empiezan, por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. Yo creo que los intocables lo tienen mucho todo el mundo claro de cuál es lo que debe privar sobre cualquier otra cosa. Otra cosa es que acierten a la hora de plasmarlo. Voy a ser más expresa en el planteamiento. ¿Echáis de menos en esa lista de intocables que no se haya incluido, por ejemplo, un capítulo que se consideraba hasta ahora estratégico y que se ha sufrido una merma, como es el de la investigación? Es tremendo, yo creo que ahí sí que es tremendo. Cuando venimos escuchando en campaña electoral y desde hace ya un montón de tiempo que la innovación, el desarrollo en innovación, en tecnología, bueno, va a ser la base, ¿no?, de ese cambio de modelo productivo, y realmente ahora, pues de un plumazo, se esfuman 2.000 millones de euros, yo creo que es de preocupar. No solo eso, si vamos a las políticas activas de empleo y a la formación, cuando un desempleado pretende formarse por decir, bueno, encarrilo mi vida de otra manera, y las políticas activas de empleo se rebajan, la formación se rebaja, pues las expectativas de futuro se vienen abajo. En el ámbito de la ciencia hemos dado 1 o 2 pasos atrás. Habíamos ido avanzando hacia los niveles medios de la Unión Europea, de la OCDE. Es verdad que todavía estábamos por debajo, pero desde luego ahora hemos retrocedido y bastante. Y esto es muy preocupante si queremos de verdad cambiar el modelo productivo. Si no queremos seguir basándonos en el turismo de masas y en la construcción, como hicimos durante muchos años, hay que invertir ya en ciencia para que empiece a dar resultados dentro de 10 años. Si es antes, mejor, pero hay que hacerlo ya. Y esto, la de la crisis, no puede ser una excusa. Claro, nosotros debemos pensar que este ajuste debería formar parte de una estrategia del país para enfrentar su futuro. Y en ese futuro la investigación es imprescindible, la relacionada sobre todo con la actividad productiva, con la exportación. Entonces hay un cierto contrasentido en el planteamiento de estos presupuestos. Aceptemos que hay que hacer un ajuste, pero no perdamos de vista que debemos conquistar el futuro, un futuro que se presenta difícil, muy competido, y ahí la investigación científica es un recurso valiosísimo. Efectivamente, es que además, antes estábamos hablando de prioridades. Es que el problema es que muchas veces a nuestros representantes se les llena la boca de generalidades, de palabras, innovación, investigación, tecnología, pero luego cuando llega la hora de la verdad, el papel que se supone que ellos les asignan, que es el papel que nos va a garantizar que vamos a ir hacia adelante, que vamos a ganar posiciones, que luego pues nos encontramos con eso, con recortes precisamente en ese campo. Yo creo que se demuestra que este presupuesto da la espalda realmente al futuro de esta sociedad,
cuando la política debería servir como herramienta para que la sociedad avance, realmente en este caso se da la espalda, simplemente se busca un parche o esa solvencia que ante Europa nos salve de no se sabe muy bien qué, y se retrocede. Un ejemplo muy concreto en el ámbito de la ciencia que nos toca además de cerca, cuando se planteó toda la reforma de los planes de estudio, de Bolonia y todo esto, ahí era un momento excelente para hacer una inversión en ciencia, pero en ciencia palpable. En lugar de eso, pues se optó en muchos casos pues en recurrir más al hormigón. El hormigón entendió como hacer edificios frente, por ejemplo, a invertir en política científica, en proyectos de I+D+I, incluso en sueldos de profesorado, y perdón por la referencia gremial, pero es así, porque al fin y al cabo los recursos humanos son los que tiran de la ciencia. Habláis del hormigón y del cambio del sistema productivo, pues para no depender precisamente del hormigón, pero sin embargo uno de los capítulos que antes hemos ido a buscar de ese proyecto de presupuestos es el de las inversiones públicas y precisamente en obra pública. No sé si son compatibles las dos cosas, cambiar el modelo productivo para no depender del hormigón, pero estar mirando con lupa el detalle de la partida de las infraestructuras. Bueno, es que en Asturias yo creo que es especialmente importante ese tema. Igual que el tema del hormigón, Asturias ha vivido la misma crisis que otros, pero puede decirse que en menor medida. Nuestro litoral no había sido invadido como en otras comunidades por las urbanizaciones, por las edificaciones, y en ese aspecto, ya digo, yo creo que hay que verlo también aquí en Asturias. Yo creo que la importancia de las infraestructuras es porque hemos estado durante mucho tiempo muy atrasados. Hemos avanzado algo, pero todavía yo creo que estamos muy lejos de lo que necesitamos. ¿Cómo pueden afectar estos presupuestos a la industria asturiana? Y os doy dos apuntes para que los incluyáis en el debate. Uno, el recorte en el área de la minería, que no solo afecta a obras incorporadas a fondos mineros, sino que afecta también a explotaciones, a subvenciones a explotaciones mineras. De hecho, la patronal Carbonión ya habla de una regulación del sector, y a otras industrias pesadas en Asturias, como la de la siderurgia, teniendo en cuenta la subida prevista en las tarifas del puerto del Musel, que es una subida del 30%. Pero creo que choca frontalmente con lo que viene siendo pues, una estrategia más acertada o menos acertada, pero una estrategia de crecimiento, pues con este presupuesto se choca frontalmente a esa estrategia que, de lo malo, por lo menos caminaba. No con el ritmo que fuese el deseado, pero al menos caminaba. Es que yo creo que esos dos sectores a los que te referías antes, aquí en Asturias, evidentemente son sectores que han ido menguando, que han ido dando paso supuestamente a otras actividades productivas, pero al final aquí todavía tienen un peso específico, a pesar de ser mucho menos que antes. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece normal que también exista una preocupación por los dos temas, tanto por el tema siderúrgico, sus consecuencias en las tarifas del Musel, las consecuencias que puede tener el sector, y por supuesto en la minería, sobre todo si nos referimos a las explotaciones que ya quedan, que ya son poquitas o reducidas. En el ámbito de la gran industria yo creo que se está jugando con fuego, subiendo las tarifas del Musel, por ejemplo, recortando fondos mineros que podrían aprovecharse para generar un nuevo tejido industrial, subiendo el impuesto de sociedades para las grandes empresas, suprimiendo las primas a las energías renovables. En definitiva, una serie de políticas que, analizadas con frialdad, indican que una empresa podría tomar la decisión mañana de deslocalizarse, y eso es muy peligroso. Por eso digo que estamos jugando con fuego. Sí, bueno, Asturias no parece que sea de las comunidades que salen peor paradas en la reducción del gasto en infraestructura, pero sí es cierto, en relación con esos dos apuntes, que debemos pensar, pues quizá que en el futuro no vamos a contar con tantas ayudas públicas para nuestra estructura productiva, pero por otro lado que tendremos que demandar algún tipo de ventaja o condición favorable para hacer nuestros productos más exportables y más competitivos. Eso de que Asturias no es de las que sale peor paradas en cuanto a la inversión en obra pública ya ha tenido muchas lecturas a lo largo de la semana, porque de hecho el Partido Socialista ha hablado en ese sentido de unos presupuestos anoréxicos. Izquierda Unida, en concreto el diputado Gaspar Llamazares, ha hablado de frenazo.
Sin embargo, desde el Partido Popular sí se considera un presupuesto satisfactorio porque en la comparativa la reducción de Asturias es menor que en otras comunidades autónomas. ¿Cómo pueden cambiar tanto las lecturas con algo que son números puestos en un papel negro sobre blanco? A los que no sabemos de contabilidad de Estado nos supera un poco esto, ¿eh? No hace falta estudiar matemáticas, ¿eh? Los números son muy engañosos. La gente cree que las matemáticas son exactas y que 2 y 2 son 4. Y depende, porque a veces 2 y 2 no son 4 en matemáticas. Y no es una forma de decirlo, no. Pregunta a cualquier matemático. Vamos a desaprender entonces, ¿no? Sí, es que es así. Y entonces, estamos hablando, sobre todo, de porcentajes. Cuando hablamos en términos porcentuales son muy peligrosos. Porque, claro, si los estás comparando con otros anteriores, pero si tú estás en 0 y te suben un 100%, claro, es no que es lo la mismo que lectura, un 5% por ejemplo, de Izquierda Unida, que habla de frenazo, es porque la comparativa no la hace con el presupuesto previsto para el año 2011, sino que la comparativa la hace con lo que estaría presupuestado en las plurianualidades de Asturias para 2012. Así que el elemento a comparar es diferente y, claro, el porcentaje es cualitativamente diferente también, ¿no? Esto, me voy a poner un poco teórico, forma parte de un discurso que siempre hemos hecho al hablar de presupuestos, que es el discurso llamado incrementalista. Es decir, antes discutíamos cuánto subir, ahora cuánto bajar, pero no me parece que sea esa la discusión acertada. Habrá que discutir cuáles son las prioridades y sobre eso plantear el presupuesto. Y estoy seguro de que hay muchas cosas, muchas partidas donde hay que gastar más y otras que hay que recortar. Pero aplicar un recorte de este nivel, el 8, el 10%, lo que sea, pues no es ni eficiente ni justo. Y ahí está la interpretación, va por ahí, ¿no? En función de la prioridad, pues el porcentaje será mayor o menor, o será mejor, o la respuesta será más receptiva o menos. Bueno, de hecho, a propósito de estas muy distintas valoraciones, añadimos también la que ha hecho a lo largo de la semana la Federación Asturiana de Empresarios, que ha dicho que el de estos presupuestos es un ajuste necesario por añadir más valoraciones de agentes sociales. Con esta disparidad de criterios a la hora de interpretar unos presupuestos que están en trámite en el Congreso, es decir, en periodo de posibles enmiendas, ¿creéis que pueda haber algún cambio en esta tramitación presupuestaria? Sustancial, no. Yo creo que no, y con una mayoría absoluta es muy difícil. De fondo no, tampoco lo creo. Yo creo que en todo caso serían detalles, alguna enmienda parcial que pueda haber con acuerdos, sobre todo porque a pesar de la mayoría absoluta del PP siempre quiere dar la sensación de que son más, que no solamente son ellos, aunque numéricamente les sea suficiente. Entonces yo me imagino que tratarán de acercarse a algunos otros partidos más próximos a otras fuerzas políticas y conseguir ceder en alguna enmienda parcial, pero nunca en el fondo, en lo sustancial, no. No, parece que el Partido Popular está dispuesto a cumplir con su compromiso de déficit, sea como sea, no está dispuesto a transigir si eso significa alejarse del objetivo. Los portavoces de los grupos parlamentarios se han manifestado en el sentido de discrepar abiertamente del proyecto presupuestario. Queda la duda de si el Partido Popular hará algún esfuerzo por atraer el voto o la comprensión de Convergencia y Unió por las relaciones entre estos dos partidos en la comunidad autónoma catalana. Os pregunto también, ¿cómo se pueden traducir estos presupuestos en las comunidades autónomas y específicamente en Asturias? Porque esos son los presupuestos de recorte del Estado, pero quedan los presupuestos de las comunidades autónomas. En Asturias estamos con un presupuesto prorrogado, pero ¿cómo se va a traducir esto a servicios como sanidad, como educación y a la inversión pública de la propia comunidad autónoma o incluso las políticas de empleo de la propia comunidad autónoma? Es el primer presupuesto que contempla por primera vez íntegramente los resultados del sistema de financiación autonómica aprobado en 2009. Hasta ahora se venía haciendo de forma parcial. Es el primer presupuesto que lo contempla de forma completa. Vamos a ver que las comunidades autónomas van a ingresar menos por la propia evolución de los ingresos del Estado y porque algunas, como la nuestra, pues está perdiendo población, que es otra de las variables fundamentales del modelo. A partir de ahí ya forma parte de la autonomía de cada comunidad en qué decide gastarlo y cuáles son sus prioridades. Aquí todavía está un gobierno por constituir, así que lo veremos, ¿no? Aquí yo creo que será la gran oportunidad de ese gobierno. Un gobierno que puede ir o seguir la tendencia de recortes o de marcar las mismas prioridades o similares de las que vienen en este presupuesto general del Estado, o bien mostrar la alternativa, esa alternativa que sería posible en que hay otras prioridades y que hay otras necesidades que cubrir antes que aplicar recortes por aplicar recortes. Sí, yo creo que valdría lo mismo que decíamos antes. Una vez que aquí se sepa, efectivamente, como decía Roberto, que tengamos un gobierno, que tengamos un presupuesto nuevo o presumiblemente prorrogado, habrá que establecer, a ver si así lo hacemos bien esta vez, prioridades y dedicar a cada una de ellas lo que tiene que ser y a lo que consideremos más obsoleto recortar.
El Gobierno ha dicho que va a estar vigilante en el cumplimiento de este objetivo por parte de las comunidades autónomas, que no va a permitir desviaciones, es una prioridad absoluta para el Gobierno de la Nación. Aquí será interesante ver qué gobierno se forma en Asturias, porque dependiendo del gobierno que se forme, probablemente las circunstancias sean diferentes a este respecto y puede haber más sintonía y más acuerdo o alguna tensión, alguna tirantez. Bueno, voy a plantearos una dicotomía, porque hablaba Melania de que es la oportunidad del Gobierno que salga, la de tomar medidas. ¿Creéis que todos los agentes implicados en la constitución de ese Gobierno de Asturias tienen el mismo interés en estar en ese Gobierno, teniendo en cuenta el escenario económico dificilísimo al que se van a enfrentar? Hombre, desde el momento que se presentan a las elecciones con vocación de ganar y de gobernar, yo creo que deberían estar en disposición de formar gobierno mañana y asumir la responsabilidad que tienen, o deberían. Este es un supuesto fuerte. Yo creo que no todos tienen las mismas ganas y lo estamos viendo en las muestras que hacen, ¿no? en las reuniones, en las fotografías, en las actitudes. Hay algunos partidos que sí quieren gobernar con todas las consecuencias, otros yo no les veo tanta intención. Yo recordaré una película que se estrenó el año pasado de un italiano, Nanni Moretti, el Habemus Papa. Tiene una escena preciosa al principio donde cuando tienen que elegir al sumo pontífice te van poniendo en voz en off lo que están pensando todos y casi todos dicen que no me elijan, que no me elijan. Pues... No sé si puede servir el símil para eso. Para explicar, sí, pero no para todos, pero casi todos. Esa era la matización que te iba a preguntar. Casi todos. Óscar. No, es evidente que no todos tienen el mismo interés en formar parte del Gobierno, pero no solo eso, sino que este asunto, junto con otros, pienso que está influyendo mucho en la actitud de algunas fuerzas políticas en la negociación para formar el Gobierno de Asturias. ¿En qué sentido? Ya te pido que seas más claro. Que este asunto, el de los presupuestos, los recortes, el difícil escenario, ¿está influyendo en quién? Puesto que previsiblemente el gobierno que se forme será el ejecutor del recorte, ese es un papel que en principio a los partidos políticos que están pensando en su crecimiento electoral no les resulta simpático. Y estamos observando las reticencias de algunas fuerzas políticas para comprometerse con el Gobierno de Asturias hasta el punto de formar parte de él o de prestarle un apoyo parlamentario en la situación política que estamos viviendo, cuando existe una demanda por parte de la ciudadanía muy fuerte, muy explícita para que ese Gobierno estable se forme, y cuando además parece de sentido común que ya va siendo hora que Asturias tenga un gobierno en esta legislatura. Hasta ahora solo no tenemos consciencia de que haya 2 de las 5 fuerzas políticas que quieran estar en el gobierno, gobernar y estar en el gobierno, no solamente presidir el gobierno. Por lo tanto, solo constancia de 2. De todas formas, también se planteaba el escenario electoral como una necesidad para el Gobierno de España, del Partido Popular, el poder alcanzar mayorías y gobiernos tanto en Asturias como en Andalucía. De hecho, los presupuestos, también hay quien los está leyendo ya en la clave de las elecciones que vendrán, las de Galicia y las de País Vasco. Eso es, pero... el condicionante de controlar Andalucía y Asturias para controlar también ese déficit y esos números de cara a Europa, el tener ese control. ¿Creéis en esa lectura? ¿Le veis alguna posibilidad? Mira, yo tengo una opinión muy clara. Es decir, elecciones con nuestro sistema electoral las tenemos ahora ya prácticamente todos los años. Si no es en una comunidad autónoma, serán locales, europeas o generales. Por tanto, no podemos estar mirando siempre el calendario electoral. Efectivamente, ahora las habrá en Galicia ya este mismo año, que previsiblemente las adelantarán. Pero dicho lo cual, no podemos estar con ese electoralismo. En algún momento habrá que gobernar y desde luego en Asturias este es el momento. Comparto absolutamente lo que acaba de decir Óscar. Tenemos que constituir el Parlamento por la vía de urgencia y un gobierno al día casi siguiente, es decir, marcando estrictamente los plazos, pero ni un día más. Podríamos decirlo a la contra. A modo de conclusión ya en 30, Óscar. Podríamos decirlo a la contra. En realidad, hasta ahora, los únicos partidos que han mostrado disposición para formar gobierno, para formar parte del gobierno, son en primer lugar el Partido Socialista Obrero Español y en segundo lugar, pero de una forma más discreta, en un tono más bajo, casi inaudible, Foro y Partido Popular. Marcelino, en conclusión, en 30, sobre precisamente este escenario de gobierno en Asturias en el contexto de los recortes.
Bueno, yo, como decía antes, yo creo que hay dos partidos. No creo que Foro esté tan indeciso. Yo creo que tiene conciencia de que quiere gobernar. El PP, yo no lo creo. Otra cosa es que pueda apoyar. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que efectivamente que lo que hay que conseguir es que haya un gobierno, que ya lo decimos, casi es un tópico ya, que haya un gobierno y a ver si alguno de los que están se anima a conseguir la mayoría necesaria. Melania, conclusión en 30. Yo creo que es el momento de la oportunidad, el momento de gobernar, de asumir las responsabilidades que nos tocan. Hay momentos en los que se gestionan las vacas gordas y ahora toca gestionar las vacas flacas y apelar a la valentía de quien tenga que afrontar esta tarea. Roberto. Comparto todo lo anterior y añado, una comunidad autónoma es eso, autónoma, por tanto debe gestionar las parcelas de sus competencias que le toca gestionar. No podemos estar todo el día mirando más allá del Pajares a los presupuestos del Estado. Son importantes, pero aquí también tenemos mucho que hacer. Roberto, Melania, Marcelino, Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos en este Viernes Santo y gracias también a todos ustedes por seguirnos aquí en TPA. Saben que volvemos el lunes de Pascua, festivo en algunas localidades de Asturias. Aquí estaremos a las 9:30 para analizar lo que dé de sí la actualidad del Principado. Les esperamos. Buen fin de semana.